primera pregunta que tengo, que se ha repetido muchas veces, es la siguiente. Trata de los 6 reseteos, donde has mencionado que Lemuria y Atlantis también eran unos de estos reseteos. Entonces la pregunta es, ¿estos reseteos eran antes de la Matrix 3D también? Porque Atlantis, Lemuria, no estaban en 3D. ¿Por qué desaparecieron las anteriores civilizaciones si estaban en el 5D? Sí, es verdad, eso es antes, porque había Matrix antes y también en el 5D Matrix. El incluir a Atlántida y Lemuria como reseteos, lo incluyo porque efectivamente se puede ver así, una Matrix que funcionaba y luego empezó a tener problemas entre Atlántida y Lemuria. Y eso es como si fuera hoy el este contra el occidente. Misma fórmula, creando polaridad. Creando desde planos altos, si quieren. Depende de la lente con que se mire, pero es reseteo. Es que están pensando que una Matrix está confinada solo a un planeta. No es así. Esa Matrix incluía el sistema solar casi entero. ¿De qué tipo de Matrix hablas aquí? La que incluía todo el sistema solar. Sí, es una Matrix más extensa que la actual confinada a la Tierra, sino a un sistema solar. Y el control de esa Matrix, por lo tanto, tendría que haber sido desde más arriba que la Federación 5D, porque en sí solo jugaron otro papel o rol dentro del sistema. Pero cuando hablas de 6 reseteos, ¿hablas de la Tierra solo? Es que la Atlántida y Lemuria estaban en la Tierra, pero no era una sociedad cerrada a solo la Tierra, como la Tierra lo es hoy. Es decir, que tenían contacto y flujo con otros planetas, por lo menos del mismo sistema. De nuevo, no hay un límite preciso entre dónde termina una Matrix y empieza otra. Solo hoy, porque el 3D está dentro o debajo de las bandas Van Allen. Entonces allí está la barrera clara. Pero antes de esas bandas, era más vaga o imprecisa la separación entre una Matrix y otra, siendo esencialmente 5D ambas en cuanto a densidades, siendo que una Matrix es solo un sistema de creencias y en que se enfocan sus habitantes, el cómo interpretan la realidad. Entonces, estos 6 reseteos eran antes de 3D también, 3D como en bandas Van Allen. Solo el último es 3D, los demás son 5D. Me refiero a civilizaciones anteriores, a la Atlántida y de Lemuria, que como Matrix las incluyo en una sola. Entonces, ¿puedes enumerar todos estos reseteos? ¿Cómo eran y cuándo? Abro una lata de gusanos muy grande si lo hago ahora. Me gustaría ver estos gusanos. Podría ser un tema entero si quieres, y si es grande, para el otro día. Eso es un tema enorme, y no puedo decir nombres exactamente porque tienen múltiples nombres y también se traslapan entre sí. Siendo que esto es bajo tiempo no lineal, también aumenta la dificultad de decir con precisión cuándo fueron, porque para algunas cosas el tiempo parece funcionar de forma cíclica, repitiendo. Pero no es el tiempo, sino las conciencias o conciencia que genera
esa percepción de tiempo y que causa una repetición aparente. Pero no es que se repitan las cosas exactamente como eran, sino que hay variantes. Siempre varía. En este caso, no debo decir que es cíclico, sino que es de forma de espiral, en este caso, que no tiene forma más que la que le demos. Entonces, esas civilizaciones quedan literalmente en el olvido del tiempo, solo quedando, en mi caso, como vagos datos en los ordenadores que contienen registros antiguos, o datos más precisos míos de mis viajes, pero que significa que no puedo precisar si están o no en la misma línea temporal, usando las definiciones que la persona entienda. Sin embargo, los datos que tengo, y no solo de la Tierra, es que cuando una civilización alcanza cierto grado de avance con problemas y son de naturaleza base o básica, tienden a colapsar. Y las civilizaciones más avanzadas, siendo su matrix también, tienen otra forma de evolucionar, porque desde el punto de vista de los habitantes que tienen o tendrán la experiencia de funcionar en ellas, no necesitan ni hay por qué colapsar la civilización. Por ejemplo, Taygeta, que tiene unos 850.000 años estable, por lo menos, con referencia de tiempo lineal humano. Muy interesante. Apartamos este tema entonces para otro día. Me encantaría profundizarlo. Sigo con otras preguntas de nuestros seguidores entonces, una por una. Ya pasó el reseteo varias veces. ¿Y si esta fuera la vez que la humanidad da el salto cuántico de verdad? ¿Es posible? Faltaría definir qué es un salto cuántico en este caso. Me suena a Dolores Cannon, con la Tierra separándose en dos. Para que eso se diera, un número enorme de personas en la Tierra deberán cambiar su mentalidad hacia lo positivo de forma masiva y simultánea. Aunque técnicamente posible, no lo veo viable y probable. La humanidad no está en un estado de evolución lo suficientemente avanzado. Cuando resetean la civilización, ¿matan a todas las personas siempre? No es sinónimo de matar a la población, pero sí va de la mano casi siempre. Solo es un cambio brusco impuesto a la fuerza, con las consecuencias que sean. ¿Dónde termina la humanidad y dónde comienzan los extraterrestres? Hola, gracias por acompañarme una vez más, espero que se encuentren muy bien. Soy Mari Suaru. Desde la opinión de mi grupo y la mía propia, no hay una barrera clara o un punto donde termina lo que define a la humanidad y donde comienzan los extraterrestres. Desde nuestro punto de vista, lo que define a la humanidad se desliza muy gradualmente hasta volverse cada vez más alien, por lo que no hay un punto definido o una línea clara, dura o fija para definir qué es humano y qué no lo es. Lo que es humano y lo que no, depende solo de los criterios que se estén utilizando, del punto de vista personal de alguien, o depende de los acuerdos que una persona o un grupo tenga. El que alguien y su grupo impongan un conjunto de criterios sobre los demás, es simplemente intimidación y autoritarismo. El mejor ejemplo de todo esto es cómo se define a un extraterrestre de una manera socialmente aceptada en la Tierra,
y la definición se autocontiene en el mismo nombre, alguien, algún animal o algo que no es del planeta Tierra, que nació o se formó fuera de la misma, entonces es de origen extraterrestre. Fin de la discusión. Y desde el punto de vista de la ciencia socialmente aceptada sobre la Tierra, las únicas cosas extraterrestres comprobadas son objetos, como planetas, estrellas, nebulosas, cometas, asteroides, rocas, formas de energía y poco más. Dejando toda vida extraterrestre solo como una teoría no probada y una posibilidad. Entonces, en cuanto a las personas, si alguien pertenece o nació en la Tierra, entonces es un terrícola. Punto. Y luego, desde el punto de vista de la ciencia teórica no tan aceptada y la ficción popular, un extraterrestre sería una criatura que ha evolucionado en otro lugar, por lo tanto, debe verse muy diferente de cualquier ser humano normal. Este criterio obviamente sigue la teoría de la evolución de las especies, de Darwin, que se ve en la Tierra como si fuera un hecho comprobado cuando solo es una teoría, como se dice en su mismo nombre. Y es aquí donde las cosas empiezan a torcerse, porque quien sigue esos criterios está dando demasiadas cosas por supuestas o por hecho, como, por ejemplo, que la vida en un planeta evoluciona de forma darwiniana, que las estrellas y los planetas están completamente aislados unos de otros, y por eso, cualquier criatura que evolucione fuera de la Tierra debe verse diferente de las terrenales normales, entre otras cosas. Por lo tanto, suponiendo que, si alguien parece humano, entonces debe ser humano, y lo que parece alien, es alien. Todo esto que he dicho anteriormente, es básicamente cómo se define algo extraterrestre, y cómo se caracteriza a algo de la Tierra, desde el punto de vista normalmente aceptado de la persona promedio que vive en la Tierra. Como he dicho anteriormente, todo depende del punto de vista, y del criterio de cada persona, o grupo de personas que están definiendo lo que es extraterrestre y lo que no, así como su nivel de conciencia y conocimiento. Porque desde puntos de vista mucho más amplios o expandidos, lo que define a un extraterrestre es muy diferente, y también puede convertirse en algo difícil de definir, y también muy complicado. Definir lo que es un extraterrestre desde la postura materialista, de donde nace alguien, es un punto de vista muy estrecho de miras, que no tiene en cuenta los aspectos mucho más importantes de la conciencia, de las almas y su evolución, y donde su atención y conciencia han estado antes. Desde el punto de vista de un alma que no ha evolucionado en la Tierra, habiendo evolucionado en otra parte del universo, tener un cuerpo que nació en la Tierra no define quién es esa alma, solo define su experiencia actual visitando la Tierra, para una o algunas pocas encarnaciones enriquecedoras. El imponerle al alma de esa semilla estelar una identidad terrenal plena, obligándola a negar su trasfondo etérico, es tan ilógico, como decir que una persona que nació en Canadá y ahora vive en México desde hace algunos años, es mexicana porque la licencia y las placas de su auto dicen que es de México. El auto puede ser de México, pero el conductor adentro no lo es, aunque él o ella también está teniendo una experiencia mexicana, lo mismo para el alma, especialmente en el caso de semillas estelares. Habla Svaro. La Iglesia católico-cristiana aceptaba la reencarnación hasta la Edad Media, cerca del año 800. Es de ahí donde el alto clero, Vaticano, decidió modificar los conceptos alrededor de la reencarnación, porque al estar explotando ellos al pueblo, de forma horriblemente intensa y en todos sentidos, las personas comunes se estaban suicidando en grandes números. Entonces, ellos implementaron los conceptos de no reencarnación y castigo extremo, para quienes lo hagan, como pecado capital, no salvable, y que va derecho al infierno. Además, como te imaginarás, el que la gente piense que solo hay una vida, los mete en estrés y miedo terrible,
que es lo que siempre desean. Podemos también trazar el marco histórico del miedo a la muerte con el nacimiento del materialismo. Aunque tiene sus raíces en la Grecia antigua, nace principalmente durante la mecánica newtoniana, en donde el universo es igual a la materia. Tiene tres características primordiales. 1. Materialismo. 2. Reduccionismo. Y 3. Determinismo. Con este concepto, la mente y la conciencia son el resultado de la materia, en este caso como resultado de los procesos neuronales, tanto químicos como eléctricos. Se descarta otras realidades. En estos días, ya grandes pensadores han tirado con argumentos al materialismo, y solo se acepta dentro de círculos estrictamente matrix o científicos. El problema es que lo que no está dentro del marco del materialismo newtoniano Descartes no se puede comprobar con el método científico. Es aquí en donde la ciencia, como es en la Tierra, se considera por nosotras, entre otras razas, como una religión más, porque sí es dogmática. El problema de la religión científica dogmática va más allá de solo no poder comprobar lo que no está dentro del 3D o Matrix 3D, otras realidades, sino que también está aceptando teorías que tampoco tienen ninguna validez científica, basándonos en sus propias reglas de verificación y aceptación. Ejemplo de esto es el darwinismo, evolución de las especies o la relatividad de Einstein, que ambas teorías, que son base de la sociedad Matrix, ninguna de las dos cumple con las normas establecidas por la misma ciencia terrestre, por lo que son teorías no comprobadas, pero se toman como reglas fijas. Entonces, después de esta vuelta grande introductoria, el miedo a la muerte, y que no hay nada después de morir, que volvemos a la nada, al oscuro, a la inconsciencia, destrucción del ego, solo es una creencia sin ninguna validez científica. Esa paradoja de Fermi es peor que patética. ¿No hay rastros de civilizaciones extraterrestres? Aquí justo afuera del planeta Tierra, parece un estacionamiento de un centro comercial de tanta nave. El miedo a la muerte también proviene lógicamente del olvido, el velo del olvido, que se da solo en la Tierra. Los negativos han usado esa característica del 3D para usarlo para generar más miedo, para las demás razas y muchas otras como la de Centauri, que son 100% iguales genéticamente a los humanos terrestres, y resulta imposible de negar la existencia de la reencarnación y de la vida o existencia de la conciencia en el entremundo o en la entrevida. Una vez más, resulta casi imposible de comprobar esto para el 3D, siendo trabajo de cada quien el buscar y el armar todas las piezas y tomar la responsabilidad propia de decidir qué es lo que creerá. El estar en 3D, en esa Matrix, crea el ego. Como ya hemos dicho y sigo repitiendo, que el ego es el resultado de la destrucción del yo. Aquí lo puedes ver muy claramente, porque el yo sería tu identidad real e imperecedera. El ego es tu personalidad finita, traumatizada por la vida en la Matrix. Las personas en el 3D, la mayoría de ellas, están funcionando aún con ideas fuertemente de 2D, en donde la característica principal del 2D es la dualidad. 2A dual, dualidad. De ahí viene. Las personas, aún en estado evolutivo del alma, algo primitivo, solo pensarán en tres cosas, y eso se mueve hacia el 3D, que es donde se establece el ego, o la comprensión de que tienes una identidad separada de los demás. En 1D no se tiene conciencia de una separación. 2D comienza. Esas tres cosas son: 1. Eso se come. 2. Eso me come. 3. Me puedo parear con eso. Esto conserva a la mayoría de las personas en el 3D en un estado de alarma constante, de miedo, de sentir que todo lo ataca y que debe sobrevivir para pasar sus genes a la siguiente generación.
pensamiento de gacela constantemente, mirando a su alrededor buscando tigres y leones. Pero una persona en el 3D, desde el punto de vista de su organismo, de su cerebro más primitivo e inconsciente, que rige sus reacciones, no ve la diferencia entre un tigre hambriento corriendo detrás de ellos y entre la declaración anual de impuestos. Los mantiene en estado de estrés constante, que no los deja razonar ni conectar a la fuente. Sin esa conexión, sin esa introspección, siempre tendrán miedo a la muerte, porque no tienen ni tiempo de sentarse a razonar las cosas más importantes de la vida. Solo toman lo que se les dice externamente. Para eso están las religiones, para controlar la espiritualidad, incluyendo la religión de la ciencia moderna. Es trabajo de cada quien el decidir qué creer, pero es consenso completamente general desde el 4D, 5D y más arriba que la muerte no existe, solo el del cuerpo, y que es muy fácil salir del cuerpo. Se dice que es como bajarse de un auto, estás dentro, estás fuera del cuerpo. Aún en o durante accidentes fuertes, cuando el nivel o el umbral de dolor sobrepasa cierto punto que estableció la misma persona antes de encarnar, su conciencia saldrá del cuerpo y solo verá el horrible accidente automovilístico desde fuera como espectador. Se tienen salidas establecidas durante una vida, puntos en donde una persona puede salir o morir. Es como una salida de una autopista. Tienes salidas programadas, depende de ti si las tomas o sigues a la próxima. Esto lo decides en la entrevida. Habla Robert. Muchas gracias, Svaru, muy interesante. Visto de esta manera, lo extraño no es tener temor a la muerte, entre el apego material y las religiones. ¿Por qué quieren tener tanto control con la espiritualidad de la gente? Gracias. Habla Svaru. Para poder explotarlos energéticamente, es una granja energética. Lo sabes. Me debo despedir. Gracias por estar aquí. Habla Robert. Gracias, Svaru. Habla Svaru. Sí, hay engaño. Aún no termina el tema. No fue suficiente el tiempo. Hola de nuevo. Hay una segunda parte, la cual he titulado El suicidio. Evidentemente no hay que suicidarse, lo veréis más claro en el siguiente vídeo. Hay que disfrutar de la vida y sacar el lado positivo de todo. Tomarse la vida de otro modo, disfrutarla a tope, os gustará. Esto ya es divulgación. Me gustaría recomendar el canal Agencia Cósmica de mi amiga Gosha. Ella también está hablando con estas personas y compartiendo sus conversaciones. Son muy interesantes. La información que ella comparte es de muy buena calidad. Vamos a dar por finalizado este mini programa que he querido compartir con todos vosotros. Espero que haya sido de vuestro interés. Vamos a seguir con los temas que tengo en mente y mi especial agradecimiento una vez más a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades por el gran esfuerzo que están haciendo. Y por favor, si vas a tomar algo de lo que has escuchado aquí, tómalo, porque el conocimiento es universal, pero no lo distorsiones. Gracias por ver y escuchar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. El alma de la semilla estelar solo está usando su cuerpo humano, como si fuera su auto, para circular por su encarnación en la Tierra.
Como se ve desde diferentes puntos de vista, las siguientes son las variantes extraterrestres que conozco en la Tierra en este momento. En primer lugar, tenemos las más simples de definir, personas que pueden o no parecer humanas, pero que han nacido en otro planeta, y que pueden estar simplemente visitando la Tierra por cualquier motivo, como los llamados Chapyans, como su nombre indica, es el grupo de personas que literalmente han bajado de una nave estelar visitante. Luego tenemos las semillas estelares, que son un grupo de almas que han evolucionado en otro planeta o planetas, y que por alguna razón han decidido hacerlo, desde el lado del mundo espiritual, antes de encarnar allí. Hay una gran cantidad de datos sobre semillas estelares, y es fácil de encontrarlos, incluyendo cómo las personas que entran en esta categoría en su mayoría, saben qué y quiénes son, a veces rechazando su identidad humana por completo, para gran confusión de sus familias que no lo comprenden. No entienden por qué su hijo o hija negaría el hecho de que son humanos, porque nacieron en la Tierra, más como sus padres están allí para atestiguar que así fue. La mayoría de la gente puede pensar que esto es una moda pasajera, o una moda similar a la locura, y solo esperan que esta etapa de desarrollo de sus familiares pase rápido a medida que maduran y se vuelven más responsables, por lo tanto, también más lógicos. Lógico desde el punto de vista socialmente aceptado únicamente, por supuesto. La mayoría de las semillas estelares terminan sabiendo y aceptando lo que son, un alma que está teniendo una vida transitoria en la Tierra por su propia voluntad y por sus propios motivos, y no se identifican con ser humanos, aunque los más maduros y evolucionados también llegarán a aceptar que ellos son humanos, como todos los demás, sin negar su identidad estelar más expandida. Porque una cosa no niega a la otra. Algunas semillas estelares pueden, o no, recordar sus vidas pasadas, y con todas las variantes y grados de recuerdo que puede haber. Después de las semillas estelares, también tenemos otro gran grupo de personas que, aunque no nacieron físicamente en la Tierra, y aunque son miembros de otras razas estelares y sus sociedades, todavía tienen mucho que ver con la Tierra y su cultura. Muchas veces habiendo vivido en la Tierra, o cerca de la Tierra tanto como en su sociedad o cultura madre. Estos tienden a bajar a la Tierra por periodos prolongados y se mezclan con la población indígena como si fueran más de lo mismo, sabiendo conscientemente que son solo visitantes. Muchas veces no bajan a la Tierra en una misión específica, como muchos otros también lo hacen, ya que la mayoría termina viviendo y dependiendo de los recursos de la Tierra para alimentarse y sobrevivir, simplemente porque así les gusta. Muchos también terminan dependiendo tanto de la Tierra que pueden caer en el ciclo de reencarnación del planeta debido a su gran afinidad con esa identidad, y este es otro mecanismo de cómo se forma una semilla estelar. Como he dicho en algunos de mis videos anteriores, la cultura y la sociedad de la Tierra están llenas de miles de extraterrestres completos, incorporados secretamente en la sociedad humana, que simplemente están allí porque les gusta la experiencia y que han adoptado una identidad humana por su propia voluntad. Y luego están todas las variantes de lo anterior, donde algunos extraterrestres completos Chapyan terminarán su tiempo en la Tierra y regresarán a sus sociedades extraterrestres originales, donde se reincorporan regresando a sus orígenes. Estos, muchas veces permanecen cerca de la Tierra, en naves estelares en órbita, donde harán todo lo posible para sembrar información y ayudar al resto de la población en la Tierra con su progreso espiritual, básicamente haciendo lo que hacen las semillas estelares y los trabajadores de la luz desde la superficie, pero desde la órbita. Y estos son muy numerosos, pero en su mayoría silenciosos, mientras trabajan con sus familias y sus amigos en la Tierra, sin que ellos siquiera sepan que están allí, y cómo pueden estar ayudándolos. Y aunque esta ayuda puede parecer mínima, en su mayoría como guías espirituales, es de gran valor para cada alma, especialmente para el grupo de semillas estelares que son conscientes de su identidad estelar. Aunque nada de lo anterior puede ser científicamente corroborado, ni aceptado,
y mucho menos desde el punto de vista de la ciencia oficial de la Tierra. Todas estas definiciones de ser o no extraterrestres son muy reales para las personas que lo viven, que están teniendo una experiencia como ellos, y no lo dudan. Entonces puede ser real para un grupo de personas, o puede ser una fantasía o incluso una enfermedad mental, desde el punto de vista de otro. Nadie puede sostener la verdad última, e imponer un enfoque puramente científico al problema como la verdad indiscutible es solo un caso de abuso de poder y autoritarismo. Es por esto que cada persona, o cada alma, debe ser responsable de lo que elige aceptar como su verdad, o como su realidad, conociendo y respetando plenamente los puntos de vista de los demás. Y, por supuesto, debemos incluir en esta lista a todos esos extraterrestres que parecen claramente ajenos a toda la vida en la Tierra. Esos monstruos espaciales y personas de aspecto extraño que nunca pueden ser vistos o tomados como humanos normales. Ahora, debo mencionar que aunque la forma humana es extremadamente común en todo el universo, siendo que el grupo de variantes que se ven exactamente como los humanos son el tipo más común, también hay un gradiente. Hablando solo de formas corporales y no de las almas que habitan dentro de esos cuerpos, por supuesto. En ese gradiente, hay innumerables especies y variantes que pueden parecer completamente humanas, y son humanos por dentro y por fuera, pero simplemente pertenecen a otro planeta, o planetas que no son la Tierra. Luego hay otro grupo de aquellos que parecen completamente humanos en el exterior, pero cuyos órganos internos difieren sustancialmente, tanto en función como en morfología. Y luego hay otro grupo que se ve bastante diferente de los humanos normales de la Tierra en el exterior, pero sus órganos internos son exactamente iguales a los que se encuentran en los humanos. Y luego también tenemos todo el gradiente de especies con apariencia humana, que van desde ser completamente humanas, pasando especie por especie, volviéndose cada vez más extrañas, hasta que apenas son reconocibles como pertenecientes a la familia liriana, a pesar de que sí lo son. Y por último, está esa inmensa cantidad de especies extraterrestres de todo tipo, que son muy diferentes de los lirianos, pertenecientes a una gran variedad de especies y subespecies de morfología extraña o incluso desconocida, incluidos algunos seres reconocibles de origen animal, con y sin civilización, de cualquier nivel o tipo. ¿Qué es para ti un extraterrestre? Gracias por ver mi video, y por suscribirte. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense, mis amigos. Con mucho cariño. Mari Suaru. Svaru, buenos días.
Me encanta poder hablar contigo otra vez. Gracias por todo tu tiempo. Hoy toca hablar sobre el tema bastante delicado para todos, el sufrimiento. Es uno de los temas más importantes y más controversiales, creo, y más difíciles para nosotros a comprender. La pregunta inicial sería: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? No importa qué Matrix es, 3D o 5D, el sufrimiento parece estar presente en diferentes niveles. ¿Por qué? Buenos días, Gosha. Sí, es el tema muy delicado, pero es muy importante para entenderlo. El sufrimiento tiene muchos ángulos desde donde mirarlo. La mayoría de las personas que sufren allí no son reales. Son un programa para instigar una respuesta emocional sobre las personas reales. La gente real sufre, pero entran allí con un guión, y eso lo controlan antes de entrar, y establece límites claros para el sufrimiento. Cada uno diseñó su guión cuidadosamente y por motivos personales. Y es fijo, a menos que decidan salir del modo automático como la mayoría y toman el control de todo lo que quieren experimentar allí. Salto de guión, modo manual. Por eso el mundo está en tal caos, porque no saben cómo ni por qué están experimentando todo eso. Y podemos decirles por qué. Este es el núcleo de mi mensaje a la gente de la Tierra, el cómo tomar el control sobre sí mismos. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, e incluso comprender esto, la mayoría no podrá hacerlo. Pero al menos estará dicho y allí. La gente puede controlar sus vidas. Ok, me encanta escuchar esto. Estaré muy feliz de compartir esto con la gente. Eso es parte de mi misión aquí. Odio verlos sufrir. Y definitivamente no recuerdo haber configurado ningún plan o script para sufrir. No hiciste planes para sufrir. El sufrimiento, como una de las razones por las cuales las personas lo experimentan, se debe a que no siguieron sus planes. El sufrimiento es el resultado de no estar en alineación con ellos mismos, sus deseos. Hay un avance espiritual en la resistencia. Así que incluso el sufrimiento tiene su lado positivo, porque promueve que cambies lo que está mal y luego te impulsa hacia adelante. Estos son temas muy complicados, pero de importancia fundamental. Las almas entran allí para sentir la resistencia. En ese caso, la comprensión de que encarnarás allí y sufrirás inevitablemente está presente y es real antes de que entren. Pero no es un resultado necesario de estar allí. El sufrimiento es una guía que te dice que algo está mal. Sin él, no sabrías que algo está mal, y el resultado sería un estancamiento. También es un nivel de progresión del alma. No tienes un alma, no se te da un alma. Haces tu propia alma a medida que avanzas. Hiciste tu alma, te haces a ti mismo. En ese nivel de progresión, la gente todavía necesita dualidad, ya que todavía no están integrados. Así que necesitan experimentar ese sufrimiento
o al menos esa resistencia, para tener el contraste necesario. Sufrir como contraste a lo que quieren. Así que se necesita contraste. No para todos, pero al menos para la mayoría. En resumen, no apreciarían vivir en un buen mundo avanzado y en paz si no experimentaran las dificultades en otro lugar primero. Es horrible, pero cierto. Apreciarán otras vidas mucho más adelante. Es la sensación de que la tierra es todo lo que hace que se sientan tan miserables. Me gusta tu pensamiento. Sin embargo, aparte del sufrimiento como contraste, también dijiste que el sufrimiento es el resultado de que las personas no siguen sus planes. Entonces, es difícil decir qué sufrimiento es cuál a veces, ¿no? Son como muchos niveles y muchas maneras de mirarlo. Son ambas cosas y más, como por ejemplo que siempre eres una coincidencia con todo lo que experimentas. Bonita, positiva y amorosa señorita Robinson, nombre de ejemplo ficticio, fue atropellada por un autobús. Ella fue una resonancia con este evento. Lo siento, pero ese es el resultado de sus propios pensamientos. La gente en la Matrix, esa Matrix 3D o esta Matrix 5D, no viven en un mundo. El mundo es el resultado de sus pensamientos. Es un espejo exacto de sus pensamientos. En lo que te enfocas, obtienes. No hay bien ni mal. Esa es solo tu interpretación. Tú te enfocas en algo suficiente y lo obtendrás, sin importar qué. ¿También entendéis las cosas de esta manera ahí? Cuando uno de vosotros muere en un horrible accidente con los reptiles, por ejemplo, que tenían que verlo venir. Quiero decir, ¿todo se entiende diciendo esto estaba en sus planes? Porque suena muy cruel y frío. No, no está en sus planes. No como lo planeaste así. En algunos casos sí, las personas planifican cosas como esta, pero generalmente no. Lo que obtienen es el resultado directo de sus pensamientos. El universo, la Matrix, no escucha las palabras no quiero, no deseo, etc. Todo lo que siente es que te estás enfocando en lo que sea que estés enfocando. No es cruel, es empoderante, porque cada criatura, cada persona está efectivamente a cargo de sí misma. El problema es que la gente está manifestando cosas horribles por sí mismos porque no saben cómo funciona todo esto. ¿Y por qué no lo saben? Porque habéis sido hackeados por los negativos para haceros manifestar cosas hirientes y sufrimiento en general. Ese es el hackeo de la Matrix. Sí, precisamente. Así que no es culpa de la gente por completo. Perdieron el acceso a ese conocimiento y se les impidió saber cómo ser conscientes de estas cosas. Pero es tan difícil para la gente. Uno debe vivir aquí para entenderlo realmente. Y la mayoría de ellos son realmente buenas personas, no desean nada negativo para nadie, hacen lo mejor que pueden. Y siguen manifestando cosas horribles, sin saber por qué y cómo funciona. Es triste. Son buenas personas, pero incluso siendo buenas personas, si todavía están en el modo de víctima y se enfocan en las cosas equivocadas, eso es lo que obtendrán. Es de máxima importancia para ellos saber estas cosas. Pero
no todos entenderán y muchos estarán en desacuerdo. Pero no debemos preocuparnos porque esta es la verdad. Yo no invento nada de esto. Esto se conoce aquí. Sí, lo entiendo perfectamente. Créeme, todo de lo que me dices estoy de acuerdo y lo creo. Pero aún así, trato de presentarte el tema desde el punto de vista desde aquí. Ver ambos lados. Quiero decir, incluso vosotros tenéis cosas horribles pasando, accidentes, guerras, etc. Así que imagina cuánto más difícil es 3D. Sí, tenemos estas cosas, pero estamos un nivel por encima de los humanos en el sentido que sabemos cómo funciona, de modo que cuando algo malo viene de aquí, podemos solucionar el problema muchas veces usando solo la mente. Bien, exactamente. Y la gente aquí no tiene este poder, o mejor dicho, no sabe que lo tiene. Están aislados de todo este conocimiento de cómo crear y arreglar cosas. Vamos a devolverles este poder. Ese es mi trabajo. Recuerda, debes siempre estar en guardia, siempre vigilando tus pensamientos, frecuencia y reacciones. Si divagas, entonces tus pensamientos divagantes se apoderarán de tu vida. En lo que sea que te enfoques será. El mundo externo es un reflejo perfecto e imparcial de lo que estás pensando, de lo que te estás enfocando. No juzga si es bueno o malo, simplemente refleja al mundo exterior lo que sea que esté mirando o enfocando. Entonces, si no hay nada más que dificultades y cosas horribles en tu vida, es difícil concentrarte en cualquier otra cosa. Entonces creas más sufrimiento. También te hace entrar en un estado de mentalidad de víctima, donde simplemente no puedes ver, comprender o creer que realmente estás creando tu propia realidad. Crear tu propia realidad no es cuestión de debate. Es como la gravedad, simplemente es. Y es si te guste o no, si lo entiendes o no, lo aceptas o no. Puede que todo el tiempo aparezca un muro impenetrable delante de ti. Pero de ti depende. ¿Te rendirás y te sentarás en el suelo asumiendo que jamás saldrás del laberinto? ¿O seguirás buscando otra solución u otro camino una y otra vez hasta que encuentres la salida? Citando a Arien. Si tienes ante ti una meta importante que se te resiste, puedes verlo como un rompecabezas. Un puzzle o una figurita muy difícil que no eres capaz de desarmar. El rompecabezas no te da ninguna pista, de forma que tu figurita sigue intacta. Puedes frustrarte y abandonarla si así lo deseas, aceptando que nunca conseguirás abrirla porque es demasiado difícil para ti descifrar. Deseas que ojalá fuera un poco más sencillo y la guardas en un cajón. Aceptas que lo has intentado y no has podido. Entonces, después de unos días, caes en la cuenta de que has estado todo este tiempo intentando abrirlo con los mismos movimientos, o muy similares, y decides buscar la solución con un ligero cambio de perspectiva. Y en el momento en que cambias tus movimientos, probando diferentes combinaciones, consigues abrir tu puzzle. Antes que cualquier otra cosa, debemos aprender a reconocer o localizar esa situación que creemos que está fuera de nuestro control, entender que eso está ahí para superar lo que creemos que es una limitación, y ser capaces de seguir avanzando tomando otro sendero. Sí. A veces puede ser desesperante. Una y otra vez aparecen los obstáculos y se te pasa por la cabeza que no merece la pena siquiera entrar en ese laberinto.
Pero si de verdad quieres resolverlo, si de verdad quieres llegar al final, si de verdad deseas encontrarte con aquella situación que aguarda al final del laberinto, lucha por ello. No pretendas llegar a la meta en una carrera de obstáculos sin encontrarte vallas en el camino. El miedo, el pensar que es muy difícil, la inseguridad, los problemas que pueden parecer impedirte el paso, no son más que vallas en una pista de atletismo. Si surgen problemas, serán una prueba para ti. Un rompecabezas a resolver. Acabarás dando con la solución si realmente la buscas. Si hay inseguridad en ti y piensas que es demasiado difícil, te propongo observar esta imagen que Ariane encontró hace poco y que me encantaría que se grabara en ti. Simple, ¿verdad? Si lo que más obstaculiza tu avance hacia eso que tanto anhelas es el miedo, recuerda que es el miedo la frecuencia más baja que existe. Es necesario y prudente analizar las situaciones antes de lanzarse de cabeza a ellas y actuar desde la precaución siempre que haya algo importante en juego. Sin embargo, también está en ti aprender a diferenciar dónde acaba la precaución y empieza el miedo, que se apoyará en esa prudencia, para encontrar la excusa perfecta que te hará convencerte a ti mismo de que lo mejor es no moverse. Además, citando a una persona que admiro y respeto muy profundamente, hay niveles de riesgo no solo aceptables, sino que simplemente resultan inescapables y por lo tanto debemos seguir adelante con la vida aceptando tales riesgos. Todo lo grande e innovador requiere riesgos. También es probable que otras personas te recuerden que les parece imposible, que es muy difícil o 1.000.000 de cosas más, implantando su miedo propio dentro de ti. Recuerda que aquellos que consiguieron lo que nunca antes se había logrado, tuvieron que hacerlo con todo el mundo diciéndoles que jamás lo harían. Ojalá tengas la suerte de tener en tu vida a personas que, a pesar del miedo a tu fracaso y a que puedas sufrir, te acompañen en tu camino y te apoyen y observen cómo tú, quizá, llegaste a conseguirlo. Ahora que sabes que no es imposible, ¿te quedarás quieto? ¿No vas a levantarte y ponerte en marcha en dirección a lo que quieres de una vez por todas? ¿Vas a resignarte? Ok, así que analicémoslo. Tomemos a un niño pequeño, incluso a un bebé, que aún no tuvo tiempo de estar en este mundo para enfocar en sus dificultades. Está bastante en blanco. Entonces, el bebé no pudo manifestar sufrimiento como resultado de enfocarse en el sufrimiento. El sufrimiento vino primero a él, o lo que parece primero. ¿Puedes explicar ese tipo de escenario, por favor? La conciencia de vida no comienza en el nacimiento ni en la concepción. El foco que crea su realidad, incluso siendo un pequeño feto abortado, proviene de su vida y comprensión anteriores. La comprensión que creó, que dejó antes. Además, en el caso del niño pequeño, los patrones de pensamiento de la madre también influyen en los patrones de pensamiento del niño. Pero esas tragedias inexplicables provienen del enfoque exacto de la conciencia que lo vive. Entonces, desde la perspectiva 3D, ese pequeño niño de 3 años que padece cáncer o lo que sea, esto sería completamente comprensible como una tragedia y como un niño víctima de las circunstancias y la mala suerte. Pero el 3D no explica
toda la existencia. Es extremadamente limitado. Ese niño que padece cáncer está obteniendo su reflejo exacto de su atención enfocada y conciencia. Lo siento, no puedo dar solo respuestas 3D para este tema, porque no hay ninguna. Entiendo, Svaru. Todo se está volviendo más claro. Dijiste que el niño que padece cáncer está obteniendo su reflejo exacto de su atención enfocada y conciencia. ¿Puedes explicar eso un poco más, por favor? Sí. En otras palabras, ese niño se reencarnó precisamente para experimentar la muerte por cáncer a una edad temprana, debido a las ideas que pueda haber desarrollado en función de la experiencia que tuvo en su vida anterior y la intención enfocada que tuvo también durante el periodo de la entrevidas. Y el enfoque de atención de un niño, por muy joven que sea, ya está en funcionamiento desde antes del nacimiento, por lo que está creando su propia realidad. El debate sobre el aborto aquí es simple, y si los humanos supieran esto, no habría ningún problema ni ningún debate. La conexión entre el alma y el cuerpo tarda de 2 a 3 semanas en comenzar, así que antes de esas 2 o 3 semanas el aborto está bien, ya que es solo un montón de células. Después de estas 2 o 3 semanas, entonces es asesinato. Interesante. Gracias por estos datos. Por la intención enfocada que el alma tenía antes de encarnar, ¿te refieres a que el alma quería volver y experimentar el sufrimiento? Porque la intención, en mi entendimiento, es algo que el alma quiere, ¿no? No quiere experimentar sufrimiento, quiere la expansión que le daría. El sufrimiento es solo el indicador de que no estás en tu camino o que no estás siguiendo tus deseos más profundos. Pero sí necesitas el contraste para apreciar o para experimentar cómo es estar en tu camino. No puedes entender la alegría sin el contraste del sufrimiento. En los planos superiores trasciendes la dualidad. Por lo tanto, el sufrimiento y la alegría como opuestos ya no son necesarios. Pero para mí, el sufrimiento como el indicador de que no estás en el camino correcto es un tipo diferente de sufrimiento a como alma que manifiesta su intención enfocada en esta vida o antes. Los veo como 2 razones separadas detrás del sufrimiento, ¿no? No estoy segura de entender a qué refieres. Bueno, porque te pregunté qué significa la intención enfocada y la intención entre vidas. Y respondiste que el sufrimiento es una indicación de cuando no estás en el camino correcto. ¿Hay alguna conexión entre estas 2 razones? Creo que es lo mismo. Y realmente necesitas resistencia, no sufrimiento. La resistencia te impulsa hacia adelante, te da una meta, un propósito. Incluso si ese propósito es simplemente escapar del sufrimiento. Resistencia al sufrimiento. Pero mientras lo resistes, sea lo que sea, en este caso sufriendo, entonces estás poniendo tu atención en lo que no quieres, obteniendo más. No quieres sufrir, así que haces cosas para huir del sufrimiento. Pero ese es el problema, ya que solo crea más sufrimiento. Entonces debes enfocarte en lo que quieres,
no en lo que no quieres. Pero, ¿cómo no enfocarte en lo que no quieres? En este caso, sufrir. Debes entender que debes aceptar el sufrimiento, entrar en él. Permítelo, no te resistas. Mucho más a comentar aquí, tema de un video completo. No te resistas, lo que resistes persiste. Permítelo. Si tengo un dolor tremendo debido a la enfermedad, ¿cómo puedo permitirlo? O si veo a mi hermano suicidarse, o animales siendo sacrificados en el dolor. Entiendo tus puntos principales, solo debo empujar desde la perspectiva 3D más. Debes entender por qué. Es un proceso, pero al final debes permitir tus sentimientos. No estás permitiendo que tu hermano se suicide. No estás permitiendo ni estás de acuerdo con el dolor. Lo que estás permitiendo son tus sentimientos sobre esas cosas. Es una dicotomía. De nuevo, apenas se entiende en 3D. Que muchas cosas, a menudo contradictorias, pueden ser ciertas al mismo tiempo. No dije que permitieras cosas horribles. Quise decir que permitas tus sentimientos de impotencia creando tu sufrimiento. Además, si puedes evitarlo, si puedes evitar que un animal sea sacrificado, por supuesto, ayúdalo y con él terminas tu sufrimiento en primer lugar. Al permitir el sufrimiento, lo digo como una práctica espiritual. No quiero decir literalmente permitirme ser maltratado, por ejemplo. Debes permitir cómo te sientes acerca de algo que está causando sufrimiento. Ok, entiendo y debo reflexionar más sobre todo esto. Sin embargo, todavía no entiendo muy bien esta parte. Dijiste, manifiestas en lo que te enfocas. Entonces, si es sufrimiento, entonces será más sufrimiento. Entonces, en ese caso, ¿querías decir que el bebé que sufrió en esta vida se enfocó en el sufrimiento antes de esta encarnación o entre vidas? Sí, por muy difícil que sea entender desde 3D, eso es lo que es. ¿Y de qué manera se enfocó él o ella en el sufrimiento? ¿Quieres decir, estás vinculando esto al karma? Enfocando como en, hey, quiero experimentar el sufrimiento a continuación, ¿por qué no? O como, todavía tengo que pagar algunos vínculos, iré y sufriré esta vez. La conciencia es la misma antes de la vida y después. Mira el hecho de nacer como entrando en un coche. Estás fuera del coche antes de la vida. Entras en el coche, estás en lo físico. Pero el mero hecho de que subieras al automóvil no cambiará todo lo que está pasando en tu mente. Entrar en el auto no cambiará mucho tu atención. Excelente, entiendo. Me gusta esta analogía. Muchos explican esto como karma, sí. Personalmente creo que es solo una cuestión de atención, tan simple como eso. ¿Y por qué se están enfocando en el sufrimiento antes de venir aquí entonces? Porque estaban sufriendo antes. Ok, entonces, ¿por qué estaban sufriendo antes? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Y por qué tuvo lugar la primera vez? Cada uno tendrá sus razones. Ese sufrimiento puede ser arrastrado vida tras vida, una vida pasada muy dura. En algún momento cayeron en una trampa. Sí, pero la fuente no tiene vidas pasadas ni sufre. Entonces, ¿por qué sufren las almas que vienen de la fuente?
o las que encarnan desde dimensiones más altas, semillas estelares recientes, etc. No se enfocaron mucho en sufrir mucho antes. La fuente está libre de sufrimiento. Fuente, por naturaleza, lo es todo y lo abarca todo. No tiene juicio. Si estás completamente libre de sufrimiento, resistencia, entonces ya no buscarás expansión. Dejas de existir. Sí, pero seamos lógicos por un momento. Si sufrimos porque nos enfocamos en eso antes, ¿de dónde vino el primer sufrimiento? Ya que cuando estaban en la fuente, la alma no se enfocó en el sufrimiento. Siento que algo está raro aquí con todo este asunto. Es como si todo esto fuera una especie de racionalización de algo que siento que no debería tener lugar. El sufrimiento es artificial para mí. Y me refiero especialmente a fuertes sufrimientos físicos, enfermedades intensas. Esto no es normal, no puedo aceptarlo como normal. Lo que pasó es que algo les dio un trastorno de estrés postraumático a su alma y no lo han superado. Sin embargo, sigue siendo algo que manifestaron para sí mismos. De alguna manera se convirtieron en una coincidencia de frecuencia con esos eventos, te guste o no. Sin embargo, los eventos extremadamente horribles, como se ve en la sección roja de sus periódicos, las personas que están siendo evisceradas vivas y similares, son solo más Matrix y no les suceden a personas reales. Ok, bien, y esto me ha gustado. Algo me dio un trastorno de estrés postraumático. Esto tiene sentido. Pero, ¿qué fue? ¿O quién fue? ¿O algo nos metió en una trampa? Sí, es la trampa. Encarnas, algo baja tu frecuencia, por lo que te conviertes en una coincidencia con algo no deseado que causó sufrimiento. Luego te enfocas en eso y obtienes más, mueres, pero estás tan traumatizado, teniendo un trastorno de estrés postraumático debido al sufrimiento, que lo llevas a la siguiente encarnación. Es muy, muy difícil aceptar que no hay víctimas en ninguna parte. Si la persona es real, entonces es el amo de su propia realidad. Y debemos entender que cada uno de nosotros, 3D o 5D, tiene algún tipo de trastorno de estrés postraumático. Todos estamos dañados. Entiendo. En este punto, y hablando de karma, será importante mencionar que a pesar de que regresamos para pagar algo, es básicamente nuestra creencia de que debemos reparar cualquier cosa. Entonces, una de las maneras de salir de la trampa es perdonarte a ti mismo y a los demás, ¿no? Y me refiero a perdonarse profundamente. ¿Qué otras formas hay para salir de la trampa del sufrimiento? Correcto, pero aún más importante que perdonar a otros, la clave es perdonarte a ti mismo, y eso es difícil. Es difícil, pero es la causa del karma y la reencarnación en situaciones horribles, como el niño de 3 años con cáncer. En otras palabras, nadie es inocente, ni siquiera un niño por nacer, ya que todos llevamos nuestros problemas, creencias y el trastorno de estrés postraumático a cada nueva vida, a cada nueva encarnación. Quizás una buena manera de perdonarte por algo que hicimos mal es darnos cuenta de lo que acabas de decir, que solo servimos como una coincidencia de frecuencia con la propia creación de esa persona. Así que incluso si hiciéramos algo malo,
solo les estábamos reflejando algo suyo al mismo tiempo, de una forma u otra. Y ahora es el momento de decidir ya no más reflejos de ninguna frecuencia hacia otras. Hecho, seguir adelante. Aunque esto también podría sonar como justificación de acciones negativas hacia los demás. Sí, tienes razón. Como acabas de decir, si te convirtiste en una coincidencia de frecuencia para hacerle algo mal a alguien, esa persona también fue, por su propia mano, una coincidencia de frecuencia con tu acción incorrecta. Exactamente. Mirándolo de esta manera, esto podría ayudar en el momento de tratar de perdonarte a ti mismo. Que nada de lo que hagas sea puramente tuyo. Todos estamos relacionados y co-creamos. Aún así, no es una justificación de ninguna manera para continuar haciendo daño a los demás. Sí, no es una justificación. Sin embargo, funciona así, ya que el universo no tiene ni idea ni juicio acerca de si lo que estás haciendo es bueno o no. Ahora, si me dejas entrar en los terrenos más complicados aún, sufrir y estar en la frecuencia de las cosas negativas es solo una de tus innumerables líneas de tiempo. Es tu elección vivir en la que te encuentras. Todas las variantes, positivas y negativas, ya existen. Todo lo que debes hacer es centrar tu atención en las experiencias que deseas, sin centrarse en las que no quieres. Y lo haces alterando tu frecuencia. ¿Cómo alteramos nuestra frecuencia? El indicador de tu frecuencia es tu felicidad, tu sentir bien por algo en particular. Por ejemplo, si te ofrecieron un buen negocio, pero tu intuición te dice que algo está muy mal, entonces siempre lo será, por muy lógico que parezca que dicho negocio suena al principio. Ok, pero tú no eres del todo feliz. ¿Qué significa esto entonces? Si conoces todas estas claves, ¿por qué no estás completamente feliz? ¿Cómo es que no puedes arreglarlo incluso desde 5D? Es mucho más difícil desde 3D. Entiendo cómo funcionan las cosas, pero yo también llevo mi trastorno de estrés postraumático personal y trabajo duro para liberarme de todo esto y de todos estos círculos eternos de reencarnación de la rueda del samsara. Vosotros también lleváis algún tipo de sufrimiento, entonces sí, incluso en 5D. Sí, así es. Pero menos, me imagino. Y sabéis cómo controlarlo más, ¿sí? ¿Entendéis la mecánica de su funcionamiento? Me atrevo a decir que la mayoría en 5D están bien en su camino para trascender este problema. Pero controlar esto no tiene nada o poco que ver con estar en 5D o en cualquier densidad. La conciencia no tiene límites. Puedes ser libre y puedes controlar todo esto desde cualquier densidad. Lo único que te limita en 3D, 5D o donde sea, es tu idea de estar limitado, porque literalmente no tienes ningún límite porque eres la fuente en sí misma. Así que estar en 3D no es excusa, puedes trascender. Excelente. Ahora, dijiste que sufrimos cuando no estamos alineados con nuestro propósito. ¿Puede este sufrimiento ser físico también? Como por ejemplo, perder nuestras piernas para que podamos centrarnos más en nuestro propósito de escritura. La mente es como un mono.
siempre buscando algo en lo que centrarse y crear un problema. Una mujer resultó ser una coincidencia con un accidente automovilístico donde se rompió una pierna. Permaneció meses en yeso. Durante esos meses, su mente, su mono, se centró en el problema de la pierna. Y ella, quien realmente es, pudo finalmente entender que no solo es un cuerpo. Gracias a su accidente, encontró la iluminación. Después de 4 meses en un molde de yeso, se recuperó del accidente al 100%. Ahora tiene pierna nuevamente y está como antes, pero ahora sigue iluminada. Todo sucede por una razón y nada es solo casualidad. Hablando de dolor físico y tratando de entender todas las razones detrás de él, ¿por qué hay tanto sufrimiento físico? Quiero decir, ¿por qué nuestro cuerpo tiene que doler tanto? Si duele menos, también podría servir a su propósito. Quiero decir, hay personas quemadas hasta morir, apuñaladas. La cantidad de dolor físico es abrumadora. ¿Por qué fue diseñado de esta manera? Me opongo a esto. Sabes, antes de conocerte, siempre solía decir, voy a apelar esto a los diseñadores de los cuerpos humanos. Es una locura la cantidad de dolor que este cuerpo puede sentir. Hay un límite. No es un dolor ilimitado. Solo hay cierta cantidad de dolor que un cuerpo puede soportar antes de que se apague. Sin embargo, es demasiado. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿a quién apelamos esto? ¿Quién es responsable? La mayor parte de ese dolor corporal se experimenta en 3D, porque el cuerpo no está completo y se desgasta, envejece. El ADN no está completo, por lo que no puede sanar correctamente. En 5D todavía hay mucho dolor, pero creo que no es lo mismo que en 3D, que es mucho más denso, más difícil de soportar. Y técnicamente hablando, tú eres responsable de diseñar tu cuerpo y el cuerpo humano. ¿Qué quieres decir con que yo soy responsable? Porque tú, desde tu perspectiva, lo entiendas o no, eres la fuente misma. Sí, pero quiero decir, apartémoslo de la fuente. Tenía que haber una raza creadora, algunas entidades que han creado seres biológicos o algo por el estilo. Alguien que diseñó esto, los arquitectos de nuestros vehículos materiales. El cuerpo no se diseñó solo, o tal vez sí, apareció desde el éter. Eres una coincidencia de frecuencia con tu cuerpo, por eso estás en él. No puedes apartar lo de la fuente, porque eres fuente. Tu cuerpo es el reflejo perfecto de tu intención de enfoque. Tú lo creaste, tú lo diseñaste. Se puede ver esto por el simple hecho de que estás en él. Había un diseñador original. Tú eres el diseñador. Estoy hablando muy en serio. No hay nadie por encima de ti. No eres una víctima. No hay fuerza superior. Tú la eres. Solo hay nombres y roles. Pero todo lo que hay, todos, eres tú. Todos son fuente. Solo estás mirando a otros tus, ya que todo está sucediendo ahora y no hay tiempo. Todos somos también tú. Ellos serían otro lugar enfocado de atención de ti, pero debo enfatizar que son tú. Ok, entiendo completamente esto, pero en otro nivel de yo, insisto, ¿quiénes son los arquitectos creadores de los cuerpos? Ok, por ejemplo, tú también eres yo.
Ambas somos fuente. Pero tú también eres taigeteana. Tienes diferentes tareas. Y yo aquí también tengo diferentes tareas. Así que la fuente, a través de ti y de mí, se divide en diferentes tareas. Así que de la misma manera quizás haya una capa de arquitecto de yo que diseñó cuerpos. Me gustaría conocer esta capa de yo que diseñó el cuerpo físico para poder apelar el grado de dolor físico. Quiero identificar esta parte de yo que diseñó el cuerpo. ¿Sabes quién es? Más específicamente, porque necesito apelar a mí misma. Según los registros históricos, la fuente inicial del cuerpo humano es anterior a la gran expansión de Vega Avalon y Vega Lyra. Pero los registros y la historia se perdieron en la guerra hace más de 1 millón de años. Lo que estás pidiendo, todos preguntamos aquí y todos queremos saber. Sin embargo, a medida que las cosas funcionan, sabemos que todos somos solo un reflejo de nosotros mismos y que hemos manifestado los cuerpos, ya que la materia como tal no existe y es solo energía potencial establecida en un lugar temporal llamado tú, gracias a tu conciencia de la atención centrada. Increíble todo esto. Muy bien, Svaru, y muy interesante. Gracias por todas tus respuestas en nuestro chat hoy. Mucho para contemplar. Es muy importante continuar recordando a las personas el poder creador que tienen sobre todo en su realidad. Sí, este tema ha sido de suma importancia para que la gente lo entienda. Gracias, Gosha, también. Una pregunta. Es sobre el karma. Ok. ¿Eso realmente existe? Yo diría que no. Si tú eres el creador, eso no te puede afectar. Depende de la definición de karma. Pero en como se dice que es en la Tierra, no existe. Aunque ya he visto que en algunos círculos espirituales ya dicen bien qué es. Se puede ver simplemente como causa-efecto. Haces algo y trae una consecuencia, pero fuera de contextos religiosos. Quien carga el karma es la persona, y si es por voluntad, por sea culpas o por resentimientos. Pero, ¿causa y efecto en este 3D? Es como poner la multa al coche y no al conductor propietario. Sí, es por voluntad, sí. En cualquier lado causa efecto.
Como si quieres creer en el infierno, eso tendrás, pero por un límite de tiempo, ya que no existe. Sueltas el plato, causará que se rompa en el piso. Tu karma será el que te quedaste sin un plato y además tienes que limpiarlo todo. Bueno, eso sería una consecuencia. Si quieres lo limpias y si no, no. Y en cuanto al plato, todo depende de cuánto necesitabas ese plato. De ahí en afuera, como algo que la persona carga y que no puede escapar de eso y se le castigará por lo que cargue, de parte de entidades religiosas, eso no. Eso es usar el término de karma para manipular a la gente. Sí, de tu mente de nuevo. Ok, se entiende. Nadie te va a castigar, y mucho menos alguna entidad religiosa. Pero si creen que haya alguien, pero son ellos mismos. El karma es causa y efecto. Sí, lo demás solo es carga extra que las personas, religiones y todo eso le agregan al karma, que es algo simple, causa-efecto. Un ejemplo. Nosotros estamos haciendo esta divulgación y decimos que cada cual tome esta información bajo su responsabilidad propia. Lo que ellos hagan con ella, que les pueda ocasionar algún daño, ese es su problema. Yo no voy a pagar ningún karma, ni voy a detenerme en lo que estoy haciendo. ¿Es correcta esa forma de ver las cosas? Por ejemplo, eso, sí. ¿Y que no pague karma? Sí. No lo hago con maldad. Claro, no veo nada malo. Tú tienes tu opinión y no te metes con los demás. Eso ya es problema de ellos. Es que si no, nunca haríamos nada, porque lo que puede ser bueno para mí es malo para ti, y lo que es bueno para ti es malo para mí. Por eso yo no creo en karmas, y mucho menos en este 3D. Ya sería como control total a lo nuevo orden mundial. Por eso mismo. Y mucho menos nadie te puede decir que pagarás karma. Eso es muy inquisitorio y abuso de poder autoridad. Así es, no. Así tú te responsabilizas de tus cosas y de tus acciones. Claro, tienes que hacerte tú responsable, no que sea otro que te diga qué es lo que tienes que hacer, a excepción de los menores, supongo. Entonces, ¿parece que lo del karma solo afecta a las leyes físicas y no a las etéricas? No. Porque el karma es también una idea, entonces se aplica a todas partes. Solo es la interpretación de lo que es el karma lo que cambia. Es verdad, es una idea y aplica a todas partes, sí. Como idea, pero los principios o los acuerdos que rigen la causa-consecuencia cambiarán según el karma. ¿Dónde y cuándo se aplica? ¿Cómo lo interpreta cada persona? Como tú decías arriba, lo del plato. Depende del valor que le des al plato. Pero en sí, si es destrucción, no es bueno para ti. Pues sí necesitas platos. Pero eso es subjetivo, lo sé. Entonces, no veo cómo puedo cargar algún karma. No hago nada malo. Nada que pueda perjudicar a nadie. Si eres inconsciente, ¿pagas algún karma? ¿O eso es ser un psicópata? Sí, porque tienes inconsciente personal y colectivo. Se puede trascender la idea del karma y no ser psicópata. Creo que vosotras y las taijetianas no creéis en el karma, como lo conoce la New Age. Así es, no somos New Age. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.